Bueno, una muy buena noticia, Sí, se conoció hoy porque la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global, el fin de la de la pandemia del pandemia, sí, COVID-19 ya no para es un riesgo a nivel mundial, mundial, está exactamente. controlado. Exactamente. Está controlado o hay que tomarlo como una infección, de Sí. ahora en más, sino como una pandemia. Para Ujú. conocer un poco más acerca de esta cuestión, vamos a hablar con un amigo de la casa que durante la pandemia precisamente estuvo permanentemente en contacto con nosotros, nos asesoró, le brindó una serie de Así es. recomendaciones a los televidentes y a los oyentes. Nos estamos refiriendo al licenciado Zacarías Bustos, a quien ya lo saludamos. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. María Evaristo y Miguel Alegre, los saludamos en Norte Grande Federal. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mara? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, feliz viernes y un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes. Igualmente, licenciado. Bueno, ¿qué se puede decir de esta declaración de la OMS acerca, bueno, del fin de esta pandemia, como pandemia obviamente, pero bueno, sin bajar los brazos? Sí, en realidad lo que hoy nos dijo la OMS, que bueno, al principio de la pandemia quizás se demoró un poco en declarar algunas cuestiones. Hoy nos viene a contar la OMS que ellos declaran el fin de la emergencia a nivel mundial en cuanto a la pandemia. Esto no quiere decir que la pandemia necesariamente se haya terminado, sino que deja de ser una emergencia a nivel mundial y por ende volvemos sobre todo en lo que la gente quizás menos va a ver, digo, pero en cuanto a las campañas y en cuanto al trabajo que se hace en el sector de la salud y en el sector de la ciencia, quizás se vuelve a poner foco en otras cuestiones también muy importantes. Y como bien vos decías, Miguel, recién, sin bajar los brazos, teniendo en cuenta cuáles fueron los aprendizajes de la pandemia, qué fueron las cosas buenas que quedaron, porque quedaron cosas buenas a pesar de que fue eh, terrible en muchos sentidos, sobre todo, por supuesto, para aquellas personas que fallecieron, para sus familiares, para personas que la pasaron muy mal, ya sea porque estuvieron mal de salud, porque se quedaron sin trabajo, pero bueno, siempre hay que tratar de ver el vaso medio lleno y más allá de eso quedaron muchos aprendizajes. Es importante decir que el COVID sigue existiendo, es una enfermedad, pero también en ese sentido tener en claro que lo importante hoy es fundamentalmente vacunarse y fundamentalmente entender que la enfermedad sigue existiendo, pero que ya no ocupa, digamos, para la salud lo que representaba en un principio, ¿no? Y por eso se termina la emergencia a nivel mundial. Sí, como usted decía, hay hábitos que llegaron para quedarse, como lo es la higiene de manos, la desinfección con alcohol. ¿Todo esto llegó para quedarse? Sí, fundamentalmente lo que tiene que ver con, yo diría, el barbijo, cuando se trata de enfermedades respiratorias, cuando estamos en duda sobre si podemos tener una enfermedad respiratoria. El barbijo creo que es una cuestión que puede ser útil, sobre todo para las personas que representan una población de riesgo. Eh, de hecho, que más allá de que ayer, digamos que de que hoy la OMS diga que se terminó la emergencia a nivel global, ayer el Ministerio de Salud de la Nación hizo una recomendación de una dosis de vacuna para aquellas personas que conforman, ¿no?, poblaciones de riesgo, trabajadores de la salud. Entonces, lo que nos queda es la vacuna, que después se verá, digamos, cada cuánto hay que colocarse una vacuna. El resto de la población quizás deba vacunarse una vez por año, eso después lo determinará el Ministerio. Pero también en este sentido, Mara, sí quedan algunos buenos hábitos que son muy importantes y que deberían ser siempre importantes, ¿no? Lavarse las manos, si estoy enfermo y tengo síntomas, bueno, no actuar como si no pasara nada, digo, porque me estoy cuidando a mí, también estoy cuidando a los demás. Y bueno, esos hábitos, digo, van a ser siempre oportunos, no solamente en una pandemia. Y por ejemplo, a la hora del compartir el mate, ¿no? Que fue lo primero que perdimos en esta pandemia. Eh, ¿Cómo volvemos a confiar, ¿no? en compartir algo tan nuestro? Bueno, yo creo que por lo menos por lo que yo veo a mi alrededor, digamos, no hacía falta que la OMS nos lo diga, pero creo que más ya habíamos retomado
ese hábito, por lo menos a nivel familiar, digo, bueno, yo no tomo mucho mate, pero cuando lo tomo con alguien cercano, con un familiar, con un amigo. Como que Em, uno tiene que confiar en la otra persona. y bueno, sí, sí, digamos, creo que en ese sentido, ahí volvemos a hablar de lo que dejó la pandemia y bueno, costó, ¿no? Digamos, la Sí. cuestión del distanciamiento social, muchas cuestiones, pero bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente para los argentinos y las argentinas que nos gusta tomar un mate, darnos un beso cuando nos saludamos, bueno, digo, esas cosas se pueden volver a hacer teniendo en cuenta lo que yo decía antes, digo, si yo estoy muy sintomático y creo que tengo, no sé, un resfrío o una gripe o puede ser COVID, bueno, trato de cuidarme y también de cuidar a los demás, ¿no? Me parece importante también destacar que esto de que se termine la emergencia nos permite por ahí, digamos, poner el foco en otras cuestiones. Y una cuestión importante, y perdón que me tome este minuto, pero me parece una cuestión importante. Hoy lo charlábamos en el grupo de Ciencia y Salud que tenemos, que yo tuve el gusto de crear hace ya un par de años y en el que participan muchos científicos y periodistas científicos. Y Alicia Stockiner, que es una de las psicólogas quizás más reconocidas en Argentina, nos hacía reflexionar sobre una cuestión y es que en Estados Unidos, no sé si ustedes lo sabían, pero hace 2 o 3 días se declaró a la soledad como una epidemia y como una cuestión de mucha preocupación para el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué esto, licenciado? Y ¿Por en qué se realidad declaró la soledad? se, Como se- pandemia, digo. sucede, claro, Sí. como epidemia, en Como realidad, epidemia, digamos, perdón, perdón. en Estados Unidos Sí, se sí. declara como una epidemia. Aclaro que yo no soy médico, pero leí estas cuestiones y hoy lo comentaba Alicia, y tiene que ver con el riesgo que representa la soledad para muchas personas, que representa, por ejemplo, riesgos que se parecen a, no sé, fumar compulsivamente, o bueno, digo, algunos hábitos que son muy malos o nocivos para la salud, se asemejan mucho con algunas cuestiones que tienen que ver con la soledad. Y digo, me parece importante poner el foco nuevamente en cuestiones que tienen que ver con la salud mental, porque durante la pandemia fue muy duro, digo, Claro. pasamos por cosas muy duras todos. Entonces, bueno, si bien hoy sabemos que el COVID deja de ser una amenaza en cuanto a al nivel de gravedad que representa en cuanto a destinar recursos y demás, sabemos que es una enfermedad que por el momento llegó para quedarse, falta para que, o quizás nunca se extinga, pero digo, esto nos permite volver a poner el foco en otras cuestiones. En la semana pasada me tuve una invitación hermosa que fue a la Noche de las Vacunas, que es una iniciativa que se hace en Córdoba a través del Ministerio de Salud y que también ya se está haciendo en otras provincias y tiene también que ver con volver, digamos, al calendario de vacunas que son pediátricas y tan importantes para niños y niñas. Entonces, digo, también es muy importante que el sector de la salud, desde el ámbito público y privado, retome una agenda variada de temas, ¿no? Que quizás quedaron un poco detenidos durante la pandemia. Aparte de las vacunas, licenciado, como usted decía, y hay una cuestión de secuelas, secuelas psicológicas y secuelas físicas que quedaron en muchas personas que también hay que atender caso por caso. Ni hablar. Creo que también esta cuestión queda, digamos, y es una cuestión que también en el grupo de ciencia y salud, los científicos y quienes más saben de esta cuestión hablan y muchas veces dicen que quizás no, de lo que no se habla tanto es de este famoso, de lo que se denominaba como el COVID a largo plazo, ¿no? Que eran aquellas personas que habían pasado por COVID y después quedaban con algún tipo de secuela. Bueno, habrá que ver, digamos, en ese caso cómo avanza la ciencia para determinar cuáles son las medidas que se deberían tomar a nivel como políticas de sanidad, digamos, para con esas personas, para las personas que hayan quedado con algún tipo de secuela y como bien vos decías, Miguel, hacer foco también en la salud mental de las personas que perdieron a un ser querido, de las personas que la pasaron mal, de las personas que aún no habiéndose enfermado se asustaron mucho y la pasaron mal, y también en todos los trabajadores de la salud
y ahí incluyo a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, personal administrativo, mucha gente que lo sé porque me toca de cerca, soy gerente de Sanatorio Francés acá en Córdoba. Vimos como mucha gente realmente la pasaba muy mal y nosotros lo que teníamos que hacer era contener, ¿no? Entonces, gran parte de brindar un servicio de salud, ya sea en lo público o en lo privado, tiene que ver con la contención. Digo, ¿no? Brindar contención también es brindar salud. Y no está de más realizar una consulta con un profesional de manera particular por iniciativa propia, porque uno está acostumbrado a que le pasan cosas en la vida y por ahí acumula, pero no sabe realmente qué tanto le afecta a la persona. Entonces, no estaría de más por ahí hacer una consulta con un profesional, dialogar, charlar, y quizás esa persona desconoce que por ahí necesita justamente hablar y tener un tipo de tratamiento, de acompañamiento. Totalmente, Mara. A mí me parece muy importante y me parece muy valioso que, por ejemplo, ustedes ahora se estén tomando este tiempo para que la gente pueda entender que, digamos, y quizás en alguna ocasión también lo pudiera decir Alicia si le invitan y seguramente ella va a estar contenta de sumarse y decirlo, pero eh, digo, es muy importante que la gente entienda que no tiene nada de malo ir a terapia, no tiene nada de malo hacer una consulta, como vos decías, Mara. Yo tuve terapia hace 3 horas con Daniel, con mi psicólogo, y hace muchos años que hago terapia y siempre hay un motivo para hacer terapia y no tienen que ser problemas graves. Digo, cuando son problemas graves está muy bien que haya un ambiente terapéutico, pero si no también uno puede plantearse hasta para ser una mejor persona, un mejor marido, una mejor pareja, mejor empleado, mejor hijo, no lo sé, digo, sobre todo sentirse mejor con uno mismo. Entonces, sí, me parece muy oportuno y agradezco que me hayan dado este espacio para mencionarlo porque como digo, lo conecté con esto de que en Estados Unidos pasó esto con el tema de la soledad y me parece que es muy simbólico y muy importante que lo hayan declarado como epidemia. Ojalá que si vas a Estados Unidos, que a nosotros nos gusta tanto a veces mirar para ver qué hacen en Estados Unidos, digo, ojalá que entendamos que también lo mismo pasa en nuestro país como pasa en la mayoría de los países del mundo. Y naturalizarlo, ¿no? Dejar de que sea un tabú, de que si vas al psicólogo es porque estás loco, sino que es algo natural, normal. Yo creo que, en mi humilde opinión, el mejor síntoma de que uno no está loco es que uno pueda decidir que necesita ayuda o contención en un ámbito como es en una terapia. Digo, es la mejor señal de que si yo sé que de algo que está mal conmigo, no estoy loco. Digo, la gente que tiene las peores enfermedades mentales probablemente ni siquiera se da cuenta de eso. Entonces, sí, me parece muy importante que uno se acostumbre a esto y como vos bien lo decías, que deje de ser un tema tabú, porque digo, así como uno cuando le duele la rodilla va al traumatólogo o cuando siente una molestia y tiene antecedentes cardiológicos en la familia va al cardiólogo, bueno, cuando nos duele el corazón, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una pena y no sabemos por ahí o no alcanza con la contención de un amigo, con un café que comparto con un familiar, bueno, hay profesionales en este sentido formados para ayudarnos a encontrar herramientas para lidiar con eso, porque también la salud mental es parte fundamental del cuerpo, de la mente, digo, ¿no? Entonces sí, totalmente resulta muy importante que deje de ser un tema tabú. Excelente. Bueno, licenciado, muchas gracias por esta comunicación. Como usted decía, a no bajar los brazos, a seguir cuidándose, a vacunarse. Llegan momentos ahora de bajas temperaturas, también hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, que quizá por allí las bajas temperaturas son o es la estación quizás más vulnerable para este tipo de casos. Así que a cuidarse y a respetar la campaña de vacunación y los calendarios de vacunación particularmente. Muchas gracias, licenciado. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo y a disposición como siempre. Igualmente. Gracias. Licenciado Zacarías Bustos, un especialista hablando del tema sanitario, de esta resolución, de esta disposición que dictaminó hoy la Organización Mundial de la Salud acerca de la pandemia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país.
Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.